Señor secretario, ¿cuenta? Sí, señor presidente. Se ha recibido en la Secretaría de la Comisión una solicitud de audiencia de la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales de la Macrozona Norte, quien reitera una solicitud de agosto para presentar los problemas que aquejan a su sector. ¿En su oportunidad? Sí, esto pertenecen A la Macrozona Norte. Yo no tengo problema en escucharlo. en una sesión- Lo hacemos en una sesión de a ver si la próxima En sesión la próxima especial. semana ser en 15 días más, yo creo. 15 Sí, días. para avanzar en esto. Y Ok. enseguida hay dos solicitudes para asistir como oyente. Una es de don Renato Céspedes, dirigente sindical del IFOP, y otra es del sindicato EPES Lota. ¿Qué pasa? La señora Sandra Cofré, el señor Matías Poblete y Walter Fernández, quienes fueron invitados por la senadora señora Rincón. Y esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, que pase, ¿no? Hacemos pasar a los invitados. Sí, que pase nomás. Bueno, damos la bienvenida al señor ministro de Economía y Seguridad, don Ignacio Guerrero, al señor subsecretario, a todo su equipo y por supuesto a las personas que están en la sala. Tal como habíamos acordado, iniciamos hoy día la revisión, la aprobación o el rechazo de las indicaciones y habíamos quedado de acuerdo que íbamos a iniciar el estudio de las indicaciones que tienen que ver con los pueblos originarios. ¿No es así? Bien. Entonces, iniciamos, señor secretario, la indicación, el número y la página. En primer término está, en relación con el tema indígena, la indicación número 18, que se encuentra a partir de la página 10 del comparado. Esta indicación es del senador señor Navarro e incide en el artículo segundo, número 25 bis, definiciones. Este número define las organizaciones de pescadores artesanales. La indicación del señor Navarro agrega, a continuación de la palabra ley, que ustedes ven subrayada en la columna izquierda, lo siguiente: se inscribirán en el mismo registro, el de pescadores artesanales, las comunidades indígenas que califiquen como organizaciones de pescadores artesanales, dejándose constancia expresa en ese registro de tal condición. ¿La opinión del Ejecutivo? Presidente, no sé si será más razonable que el secretario pueda explicar las 4 indicaciones que conforman los temas indígenas, de tal manera de poder hacer un análisis más general al final de la mención y poder resolverla en conjunto. No sé si le parece. Sí, me parece. Señor secretario, leamos las 4 que tienen que ver con los pueblos originarios. La que sigue es la indicación número 23, que está en la página 13 del comparado. Es de la señora Probusto. Vamos a ir dejando, la vamos a leer. Esta es la 10. ¿La página cuánto es la otra? La otra está en la página 13, es la número 23. También se refiere a las definiciones que están en el artículo segundo de la ley. Ya. Y esta incide en el numeral 28. ¿La leemos? ¿Sí? En el numeral 28 define lo que es pesca artesanal. La señora Proboste propone agregar un literal E nuevo en ese numeral, que señala lo siguiente: pescador indígena. Pescador indígena es el pescador artesanal inscrito en el registro de pesca artesanal que pertenece a una comunidad indígena inscrita como organización de pescadores artesanales conforme a la ley. Ya. Esa es la 23. La 32 está en la página
17 es también del senador Navarro y propone agregar un numeral un numeral nuevo en el mismo artículo segundo sobre definiciones con la siguiente definición. Pescador originario. Los pescadores que, estando inscritos en el registro pesquero artesanal en cualquiera de sus categorías, cuenten con un certificado de acreditación de la calidad indígena emitido por la Corporación de Desarrollo Indígena e integren una comunidad indígena inscrita como organización de pescadores artesanales en el Registro del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. En el registro artesanal deberá dejarse constancia de esa condición a petición del propio interesado. La siguiente está en la página 21 y es la indicación número 36, siempre del señor Navarro. Esta incide ya en el artículo 3º y agrega en ese artículo una letra C en el primer párrafo, antes del párrafo que define la cuota para investigación, un párrafo que define la cuota de reserva previa para comunidades de pescadores originarios, que es la siguiente. Antes de toda deducción o asignación de cuota, se deducirá un 5% de la cuota anual de captura recomendada para la respectiva pesquería para ser distribuida entre las comunidades indígenas inscritas como organizaciones de pescadores artesanales en el registro artesanal, para ser extraída por pescadores originarios pertenecientes a esas comunidades. Esas son las indicaciones referidas al tema indígena, señores senadores. Porque si se rechazan se puede renovar en sala. Señor subsecretario. Gracias, presidente. El conjunto de estas indicaciones que se refieren a temas indígenas tienen a juicio del Ejecutivo dos temas formales que debe considerarse a la hora de resolverlo. El primero es que no ha existido información ni consulta justamente a aquellos grupos a los cuales podría afectar, particularmente en este caso a los grupos originarios indígenas, cuestión que resulta relevante para discutir cualquier materia relativa a estos puntos. Y en el mismo sentido, son cuestiones que requerirían, para poder cumplir la exigencia normativa internacional, de consulta indígena. Y desde ese punto de vista, nos parece que no es la oportunidad de ser tratadas en este proyecto, sin perjuicio, digamos, de poder ser evaluadas, digamos, en otras normativas. Pero en este proyecto de ley corta, entendiendo que estas modificaciones propuestas por las indicaciones requieren o requerirían consulta al tenor de lo que he expuesto, no parece razonable incluirla en esta discusión. Ahora bien, sin perjuicio de eso y en cuanto a algunos aspectos de fondo, hay que destacar que todo lo que dice en relación con el registro de las comunidades, la categoría de pescador indígena, también incide en las facultades propias de la CONADI. La CONADI tiene dentro de sus atribuciones el reconocer cuándo hay comunidad indígena, cuáles son las exigencias que se deben cumplir. Hay un reconocimiento formal que se hace y está radicado exclusivamente en la CONADI. Entonces, sin vincular esas normas a aquellos aspectos que quieren regularse en estas indicaciones, también parece un poco en que habría inconsistencia legislativa que no se relacionen ambas normas. Por último, la normativa de los espacios costeros de pueblos marinos originarios también tiene normas que tienen relación con estos puntos que deberían relacionarse antes de poder legislar sobre temas originarios. Me refiero a que los espacios costeros que finalmente son asignados a los pueblos originarios tienen un área exclusiva, digamos, de explotación, entre comillas, que se realiza a través de planes de administración que realiza precisamente la misma organización con la asesoría de la subsecretaría. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, las normas que se refieren a temas indígenas, incluidas en estas indicaciones, creemos que no están en línea, digamos, con la relación que deben existir con el resto de la legislación, sin perjuicio de los aspectos formales que señalé, como es la consulta indígena, la información previa que deberíamos tener respecto de los afectados por dichas indicaciones. No sé si el abogado quiere agregar algo. Sí, gracias, presidente.
Claro, en la misma línea de lo que ha planteado el subsecretario, solo recordar que en definitiva nuestro país se encuentra obligado en virtud del convenio 169 a lo que es la consulta indígena, convenio que en definitiva establece dicha consulta como un derecho de los pueblos indígenas, pero también como una obligación del Estado. Y como tal, compete no solo al Ejecutivo, sino que también al Legislativo. La diferencia está que el Ejecutivo cuenta con un reglamento respecto de las consultas, de las medidas administrativas y legislativas entendidas por tal como los proyectos de ley o proyectos de reforma constitucional a iniciativa del propio Ejecutivo. Mientras que el Congreso Nacional no ha reglamentado a la fecha procedimientos para realizar consultas relativas a mociones o a indicaciones promovidas por parlamentarios. Ahora, esta consulta, y como es evidente no se ha realizado, no solamente tiene por finalidad conocer la opinión de los eventuales afectados, sino que por su expreso mandato, y así se ha interpretado además en el derecho internacional, lo que busca es al tratar de alcanzar acuerdos, que en el fondo el órgano que consulta despliegue de buena fe todos los medios necesarios para tratar de llegar a acuerdos o consensos o obtener la aprobación de la medida consultada. Por lo tanto, no es baladí y es por eso que el reglamento del Ejecutivo contempla una serie de etapas, sobre todo cuando se trata de consultas que tienen carácter nacional. Existen etapas de información previa, en el fondo etapas en las que se define el procedimiento más apropiado, etapas en las que se determina quiénes son precisamente las instituciones representativas de los pueblos indígenas que se encuentran en el fondo legitimados para poder ser partícipes del proceso. Como indiqué, efectivamente eso aquí no ha ocurrido, pero no solo no ha ocurrido en lo formal que no hayamos tenido consulta indígena, sino que además tampoco hemos tenido participación durante las sesiones de representantes del mundo indígena, ni tampoco se ha puesto sobre la mesa en discusión y se ha escuchado la opinión de los otros actores que podrían verse afectados por las indicaciones, como el sector artesanal, por ejemplo, respecto de su opinión. Y eso precisamente porque en la discusión en general este era un punto que no estaba sobre la mesa. Por eso que el Ejecutivo en definitiva no hizo consulta de su proyecto, pero su proyecto obviamente tenía una idea de matriz bastante más limitada. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, nosotros también hemos hecho un análisis de fondo respecto de las indicaciones y en definitiva, a modo de resumen, claro, la primera dice relación con la inscripción de comunidades en el registro de organizaciones de pescadores. Las dos segundas abordan un mismo tema de distinta manera, que sería la inscripción o el reconocimiento de pescador indígena, ya sea creándose una categoría propia en el RPA o no, como lo regula una de las indicaciones. Y por último tiene una última indicación que habla de la reserva de cuota indígena, la cual por lo demás en el informe de la Secretaría está indicada como inadmisible. Al respecto, nosotros también tenemos reparos técnicos que en definitiva queremos hacerlos presentes para demostrar precisamente la importancia y la necesidad de hacer una consulta. No sé si nos guardamos esos argumentos para más entrado al debate o los planteamos ahora, presidente. No, yo creo que no. La verdad que yo coincido en muchos aspectos de lo que han dicho ustedes. O sea, aquí incluso se está perjudicando a la persona de pueblo originario porque se le está pidiendo doble inscripción. Si hoy día basta con el RPA para estar inscrito en la pesca artesanal. Aquí se está exigiendo doble. Después, en el otro, de las cuotas, una cuota especial para los pueblos. También se castiga toda la pesquería artesanal en general. Entonces, pero ofrezco la palabra, yo tengo mi opinión formada. Senador Kenat Puig. Gracias, presidente. Efectivamente, el tema de los pueblos originarios es un tema muy delicado porque son los primeros pescadores artesanales de la cultura chinchorro, son los primeros en momificar y son los primeros anzuelos, más de 7.000 años ya pescando. Pero hay que entender que dentro de los mismos pueblos originarios hay diferentes facciones. El pueblo mapuche, son más de 2.600 comunidades con autoridades totalmente independientes, donde se distinguen picunches, huilliches, lafkenches,
y ellos tienen que primero resolver qué es lo que van a decidir internamente, entendiendo que también hay otros pueblos originarios que son netamente navegantes, Cahuéscar y Aganes. De hecho, tenemos que recordar, este mes zarpó de Cádiz, hace 500 años atrás, los barcos españoles y portugueses, Nando Magallanes, que tuvieron ese encuentro de pueblos navegantes, 500 años, los vamos a recordar el próximo año, en el estrecho Magallanes. Los navegantes europeos se encontraron con estos navegantes patagónicos que eran pescadores artesanales. Entonces, eso es reconocimiento, hay que hacerlo con ellos. No creo que sea el momento ni la oportunidad, no los hemos escuchado. Tenemos una ley indígena que se hace cargo de esto y tal como usted dice, ya ellos son pescadores dentro del registro de pescadores artesanales chilenos, totalmente integrados y con todas las reglas del juego. O sea, sería generar una diferenciación innecesaria en algo que ya existe. Lo que tenemos que preocuparnos es quizás de fraccionamiento, de otras cosas, no tanto de entrar a discriminar entre ellos. Yo creo que aquí efectivamente se da bien el criterio de la Secretaría en cuanto a considerar esto, presidente. Senadora Aravena y senadora Rincón. Gracias. Gracias, presidente. Yo, bueno, en la misma línea, me preocupa primero que, de alguna manera, la primera indicación, la del señor Navarro, en mi opinión, sigue siendo innecesaria porque esto ya está contemplado. Entonces, ya las comunidades indígenas que integran, integradas por pescadores artesanales, son inscritas en el registro pesquero. Entonces, esto sería un poquito algo redundante. Y por otro lado, yo voy a ir a un tema más de fondo, que la actividad de la pesca, si bien es reconocida, digamos, como una actividad ancestral, en el caso de la región de la Araucanía hay pescadores mapuches y no mapuches, pero la historia dice, y lo que hemos recorrido en la zona de Lobería, etcétera, etcétera, que son los pescadores más antiguos que todavía siguen recolectando, principalmente más que entrando a la mar, más hacia el sur, es algo diferente. Pero yo me pregunto si el Senado de la República en cada proyecto va a tener que ir haciendo distinción de los oficios, porque el pescador es una actividad de oficio. Tendríamos que distinguir en este país las personas que son indígenas y no indígenas de cada uno de los oficios. Yo voy más al fondo, digamos, de la consulta, que además el Código de Agua, nuestra Comisión de Agricultura lo consultó, tiene un costo aproximado de 1.500, 2.000 millones de pesos, una consulta indígena, porque hay que hacerla a nivel nacional. Y hoy día habría que haberla presupuestado para poder avanzar en eso. Hay un tema más de fondo, que es que se entiende la discriminación positiva en una región donde nosotros tenemos más del 34% de habitantes indígenas, una ley que además hoy día se está transformando probablemente en un ministerio, lo que va a ir cambiando un poco las condiciones. No tenemos metodología en el Congreso para hacer una consulta, no tenemos los recursos presupuestados tampoco, que son alrededor de 1.500 millones de pesos. Y por otro lado, me pregunto yo si en cada proyecto en donde hablemos de actividades productivas, vamos a hacer la distinción de médicos indígenas no indígenas, pescadores indígenas y no indígenas, agricultores indígenas y no indígenas. Yo creo que, entendiendo que tenemos que compensar una historia de fracaso en política pública con el pueblo indígena, y más en mi región, que es como el ejemplo de lo que no hay que hacer, eso a mí me complica el esto, porque además leyendo todas las exposiciones de nuestros pescadores de todas las organizaciones que han venido, todos han manifestado su preocupación por este punto. Así que yo, digamos, más allá de que hay una solución administrativa que dice relación con el tema de que no es admisible y que hay que hacer con dulce indígena, yo hago el punto porque creo que también hay que tener una noción de que las actividades no tienen, digamos, origen étnico, sino que tienen la actividad del oficio, es el que realmente estamos relevando en esta legislación. Gracias. A ver, como nosotros habíamos acordado que íbamos a ver las indicaciones, así que yo vengo preparado, estoy revisando la vida. A ver, con las indicaciones número 18, el comentario que voy a hacer bueno, ahí dice que se inscribirán en el mismo registro las comunidades indígenas que califican como organizaciones de pescadores artesanales, dejándose constancia expresa, etcétera, etcétera. Yo el comentario que hago de esta indicación es que
No, yo no comprendo el objetivo de esta indicación, o el objetivo práctico, digamos, de esta inclusión, existiendo ya un registro CONADI. Entonces, por otro lado, deja de lado otras formas de asociación que tienen los pueblos originarios, como podrían ser las asociaciones. Aquí habla de una sola. Entonces yo, la verdad que coincido en que tampoco se le toma la opinión a las diversas comunidades. En la página 13, comparado en la indicación número 23, dice: pescador indígena es el pescador artesanal inscrito en el RPA que pertenece a una comunidad indígena inscrita como organización de pescadores artesanales conforme a la ley. Agrega una definición que reconoce una particularidad de identidad a aquellas personas que, estando en el registro, pertenecen a una comunidad. Si bien el objetivo de esta indicación es diferenciar, tiene el mismo error de la indicación anterior, y es que restringe la pertenencia solo a una comunidad, excluyendo otras formas de organización. O sea, es lo mismo, hace la misma exclusión. En la indicación, se me olvidó, y en la 18, actualmente una comunidad indígena puede inscribirse en el registro pesquero artesanal, con los mismos derechos que las demás organizaciones de la pesquería artesanal y con los mismos derechos que las demás formas de organización de la pesca artesanal. Entonces, está establecido que tienen los mismos derechos y aquí se le están poniendo más, digamos, más trabas. La 23, la que comentaba recién, también otra observación es que esto está sujetando la calidad del pescador indígena a dos condiciones: estar inscrito en el RPA y después pertenecer a una comunidad indígena, cuando bastaba con una sola. O sea, estamos agregándole otra condición. Después la otra es la 32. Yo el comentario que hago de esta, que esto es exactamente igual a la anterior, no se aprecia el efecto que esta indicación pueda considerar a aquellas personas ya pertenecientes al registro. Entonces, si hay acceso a pesquería y demás aspectos considerados en la ley de pesca, o sea, yo la verdad que no veo de qué forma puede ayudar. De nuevo excluyen las formas de asociación de las comunidades, no considerando que existen, según CONADI, 3.213 comunidades y 1.843 asociaciones. Aquí las deja afuera. Y la última indicación, la 36, dice: cuota de reserva previa para comunidades de pescadores originarios. Antes de toda deducción o asignación de cuotas se deducirá el 5% de la cuota anual de captura recomendada para la respectiva pesquería para ser incluida entre las comunidades indígenas inscritas como organizaciones de pescadores artesanales en el registro, etc. Y el comentario que hago aquí: el objetivo es que antes de las instituciones artesanales e industriales de las pesquerías se reserve en forma exclusiva un 5% de todas las pesquerías a las comunidades. En la práctica lo que estamos hablando de todas las pesquerías sujetas a cuotas, vale decir la merluza común, merluza del sur, anchoveta, sardina común, merluza de cola, merluza tres aletas, jurel, crustáceo, etcétera. Todas las que tienen cuotas. Eso es lo que está indicando esto. Además, el reservar el 5% va a afectar en forma directa al sector industrial, pero sobre todo al sector artesanal. Aquí afecta sobre todo al sector artesanal, no tanto al sector industrial, ya que en la práctica sería un 2,5 menos de la cuota anual. En aquella pesquería de larga distancia no se aprecia cómo podrían capturar debido a que los usos consuetudinarios solo llegan hasta las 12 millas, existiendo pesquerías que no estarían dentro de esta área de distribución. Por lo tanto, cabe preguntarse si estaremos fomentando la venta de papeles nuevamente, que es la que queremos evitar, porque aquí estamos incentivando la organización fuera de todo esto para la venta de papeles, porque no pueden ir más allá de las 12 millas. Otro efecto no deseado de la indicación es que aumenta la participación y asignación de un pescador de forma individual si éste fuera miembro de una comunidad y no así el que fuera miembro de una asociación, porque nuevamente quedan fuera de la norma. Por lo tanto, afectaría un derecho asignado por el solo hecho de su participación o no en una comunidad. Yo esto lo digo con alta altura de mira porque en mi región
yo diría que el 70, a lo mejor el 80%, 75%, son los que están inscritos en las federaciones, son descendientes de pueblos originarios. Entonces se le está afectando doblemente con esto. Eso es lo que yo podría agregar de estas cuatro. Ofrezco la palabra. Si alguien... Así que yo, bajo mi punto de vista, no sé, cada cual tiene su opinión, yo para mí estas indicaciones, ¿cómo se llama? Son inadmisibles e inaceptables o innecesarias. Así que yo propongo... Ahora, yo voy a repetir lo mismo que dije en la sesión anterior. No perdamos el espíritu de lo que estamos haciendo con mejorando la actual legislación de la ley de pesca. Entonces aquí concordamos que íbamos a ver facilitar y beneficiar a la pesquería artesanal. Pero si le estamos agregando otras cositas, vamos a desvirtuar todo el hecho, el sentido que teníamos de la revisión de la ley de pesca. ¿Inadmisible? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Se declara entonces inadmisibles las cuatro indicaciones. ¿Alguna opinión en el Ejecutivo? No sobre este punto, presidente. Me parece que quedó bien claro. Lo que sí tiene una duda, en la sesión pasada hubo una mención suya precisamente a lo que acaba de decir, es decir, focalizar el debate, digamos, sobre los puntos centrales y evitar mezclar, digamos, temas como más complejos. Y usted mencionó que, por ejemplo, en materia sobre acuicultura, no, según su concepto, no tenían relación, digamos, con la idea matriz del proyecto. Y en ese punto, no recuerdo si se votó para excluir aquellas indicaciones relativas a acuicultura o no se votó. Sí se votó, pero también hicimos una aclaración, que los temas de acuicultura los íbamos a tapar, en una propuesta aparte, qué sé yo, ¿qué lo vamos a hacer? Sí, no, por supuesto. Senadora Rincón. Yo quiero precisar, porque como esto que es parte de la historia de la ley, no quiero que quede consignado erradamente. Hubo un acuerdo de la Comisión en torno a sacarlo del proyecto, porque desde el punto de vista de las ideas matrices, como se refundieron proyectos, sí están dentro de las ideas matrices. Pero el acuerdo nuestro es sacarlo para presentarlo en otro proyecto. Bueno, a mí me gustaría que siguiéramos avanzando en este proyecto. Hay normas de sustentabilidad que creo que no va a haber tanto problema y creo que serían buenos que los pudiésemos ver. Y como no lo habíamos acordado que se iba a estudiar, qué sé yo, pero son 5 que tienen que ver con, algunos son principios, etcétera. Veámoslo, avancemos y si tenemos alguna duda, algún senador tiene alguna duda, la dejamos pendiente, pero discutámoslo un poquito aprovechando el tiempo. Esta y esa. Esas son las que están. Ya. En norma de sustentabilidad tenemos 7830. ¿Sí? ¿Y la página? La primera es la indicación número 7, que está en la página 3 del comparado. Estas indicaciones inciden en el artículo 1C de la ley, que señala que en el marco de la política pesquera nacional, para conseguir el objetivo establecido, se debe tener en consideración, al momento de adoptar medidas de conservación y administración, lo siguiente. Entre lo que se debe considerar, la indicación número 7 del senador señor Quinteros reemplaza la letra C, que establece aplicar el enfoque sistémico, y la reemplaza por la siguiente: aplicar el enfoque sistémico para la conservación y administración de los recursos pesqueros y la protección de sus ecosistemas, entendiendo por tal un enfoque que intenta balancear los diversos objetivos sociales, tomando en consideración el conocimiento y las incertidumbres de los componentes bióticos, abióticos y humanos del ecosistema y sus interacciones, y aplicando un enfoque integrado a las pesquerías dentro de límites ecológicamente significativos. Señor secretario, la 8 y la 8, 7, 8,
y 9, y 30 es el mismo tema, que son indicaciones también de la senadora Rincón. ¿Por qué no leemos las 3 7, 8 y 30? y 30. La 8 está en la página siguiente de la señora Rincón. También incorpora en el literal C del artículo primero C la frase, suprime la frase entendiendo por tal un enfoque que considere la interrelación de las especies predominantes en un área, que es también el enfoque ecosistémico. La frase que se suprime está en negrita y subrayado en la columna izquierda en las páginas 3 y 4. Sí, lo que pasa es que la senadora en esta suprime un párrafo, pero lo agrega en la indicación siguiente, entonces es exactamente lo mismo. En la 30, que está en la página 16. Ahora, esta es la misma indicación y esto está sacado, para ser bien honesto, de las recomendaciones de la FAO. No es un invento que estamos haciendo. Están todos en distintos lugares. Pero para que sea más consistente. No es... Sí, la Jimena lo sacó del lugar porque le parece que es mejor que esté ubicada acá. Pero es por dice lo recomendaciones, mismo, así entonces que la decisión aquí debe ser... recogimos las recomendaciones presidente de la No FAO. las tenemos... Entonces la idea sería En la página aprobar, 16. presidente, la idea sería aprobar que se saque de ahí y acto seguido que se incorpore en el otro lado. ¿Las de Bretón inadmisibles? No, esa no. No. Esa no. No, esta no. Esa no. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Solo por un tema de orden, y atendido aquí hay 10 o 9 indicaciones que se refieren a aspectos de sustentabilidad. No sé si le parece que pudiéramos verlas todas, porque a veces, como en este caso particular, hay indicaciones que no son necesariamente contrapuestas, pero tienen que refundirse en una sola redacción, en el orden y qué sé yo, que las viéramos para que después se procediera eventualmente a votar o quedara pendiente la votación, porque ir votándola de a una, digamos, nos puede generar el problema de no saber, digamos, qué vamos a hacer con la siguiente que pueda incidir en lo mismo que se votó recién. No hay ningún problema. Pero aquí ya vimos 3, que tienen que ver con lo mismo. En una está, en la 7 están los principios y en la otra, ¿sí? No, presidente, recogiendo una recomendación de su asesor, a lo mejor lo que podríamos hacer, porque lo que abunda no daña, es que queden los dos lados. O sea, no eliminarla de los principios, pero sí incorporarla en la definición. Como vamos a ver las 10, pero sí para ir avanzando, subsecretario, es que las vamos a revisar, las vamos a ver, y usted llévenselo grabado aquí, para que después digamos, ¿sabe? Estamos de acuerdo, pero en esta tenemos... Exactamente. O sea, para ir avanzando con este proyecto. ¿Ya? Ok. Entonces ya vimos estas 3. Vamos a la 9. ¿Sí? Presidente, en este mismo grupo está incluida la 155. Así es. Que está en la página 84. La 155 también es de la señora Rincón e incide en el Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura. En ese artículo, que es el artículo 93 de la ley, reemplaza el inciso segundo, que está en la columna izquierda, que dice el fondo estará constituido por los aportes que se consulten en la ley de presupuestos y otros aportes por el siguiente. Se entenderá investigación señalada en el inciso anterior, aquella que tenga concordancia, página 84, aquella que tenga concordancia con el enfoque ecosistémico, la sustentabilidad de las pesquerías y recursos hidrobiológicos y la conservación del medio ambiente. ¿Qué dijimos nosotros, la 155? Pero, en la medida en que elimina la constitución del fondo. Dice tenga concordancia con el enfoque ecosistémico definido en la propuesta que va a solucionar. Entonces, si se aprueba la anterior, o sea, esta norma supone la aprobación previa de las indicaciones anteriores. Exactamente. Pero tiene todo sentido. Sí. Ya, entonces esa también quedaría, o sea, la vamos despejando y ustedes
las revisan vinculadas unas con otras. Ya. Después, no sé, todas van a quedar pendientes, todas. Pero sí vamos avanzando. Ya sabemos que las tres, de qué se trata, qué sé yo, y estamos de acuerdo en las tres. Y el fondo también. Después la 9. La 9 está en la página 4. En la página 4. Y es del senador señor Quinteros. E introduce un número nuevo en el proyecto que incorpora en el artículo primero C una letra J nueva. Desarrollar acciones para promover la evaluación, prevención y capacidad de adaptación sectorial ante el cambio climático, incorporando estas en los planes de manejo. Lo mismo. Solo en redacción, lo que pasa es que están todas en términos de considerar, procurar, fiscalizar, minimizar, debería ser accionar probablemente, para que siga más o menos la misma lógica de los verbos que se están ocupando. Accionar existe. No, yo no sé. Porque ahí dice, ¿Se puede accionar? No, porque No acción existe. el verbo acción no es un verbo. ¿Acción? Accionar, ¿No? ¿sí? Accionar sí, el verbo accionar sí. accionar es un verbo. Pero lógico, tiene razón. entonces, ¿qué pasa? Que está Desarrollado. Lo que pasa es que si se fijan en el texto legal vigente, está todo en procurar, fiscalizar, minimizar. Como infinitivo, decía el senador. Exactamente, infinitivo. Pero Verifiquemos. sea la palabra desarrollar acciones. Estoy en la página Accionar. en la 4. La 9, sí, indicación número 9. Procurar, fiscalizar. Ya, pero ¿cómo la dejarías tú? Accionar. ¿Y dónde lo pondría? Estoy trayendo. Pero eso es qué tema, pues, Después, pero es para seguir en la no, redacción. pero accionar, desarrollar acciones, accionar, Promover sería. promover entonces. Ese po. sería el verbo en infinitivo. Si lo quieres dejar con Promover. infinito, debería ser promover y Promover. sacar todo lo de atrás. Senador. A ver, pero lo importante, Pero aquí no es el tema. lo importante de esta indicación es el cambio El climático. fondo, No estamos hablando de una semántica. pues, sí, no de hay una que ver. semántica, sí. O sea, Cambia la ley. claro, Eso no. no, pero eso no, usted que no. Sí, tienes razón. Estamos. No. Subsecretario. Nosotros estamos de acuerdo con una indicación de este tenor en general y con los principios establecidos y qué sé yo. Sin perjuicio de eso, solo para registro, como nosotros hemos trabajado en un proyecto de sustentabilidad propio que contiene esto, no tenemos problema en aprobarlo sin perjuicio que cuando esté en tramitación el proyecto respectivo podamos ahí evaluar, digamos, la forma de generar su... Exactamente. Ahora, respecto de la redacción específica, claro, las expresiones, como acaba de decir el secretario, promover tal vez sea la más indicada, porque accionar, igual hay temas de facultades para el Ejecutivo que son de iniciativa, digamos, del Ejecutivo, y desde ese punto de vista uno podría cuestionar, digamos, eventualmente la admisibilidad. Entonces, pero me parece que un fraseo como promover, fomentar, etcétera, no hay ningún inconveniente. La indicación dice desarrollar acciones para promover. Claro. ¿Te parece? ¿Más directo? No, no hay problema. Promover la evaluación, claro. Mucho más directo y es lo mismo. No, por supuesto. Bien, borramos eso. Claro, el preámbulo. Sí, sí, ningún problema. No, pero y las otras también tendrían que quedar aprobadas en ese contexto. Es que en la primera parte, acuérdense que había... Perdón, en la primera parte había que refundir la redacción entre la indicación del senador Quintero y la de la senadora Rincón. Porque también eso va vinculado a la del FIP del 155, digamos, la última. Sí, pero la propuesta no es refundir, es que esté en dos partes. Claro, a raíz de lo que estamos conversando, presidente, sería que no la eliminamos ahí, sino que la incorporamos en otro lado y que queda un principio y como definición. Pero igualmente tiene que haber una redacción única, Sí, lo que digamos. pasa es que la saco, la mía la retiro, la eliminación, y queda la incorporación. Claro. ¿Se entiende? La 8 se retiraría. Claro, retiro la 8, pero mantengo la otra. Entonces queda Exactamente. como principio y queda como Ahí sí, definición, que no claro. es inconsistente. Y entonces se aprobaría entonces la 7 y la 30. La 30 sería aprobada. Aprobado. Y la 7 también. Y la del 155 también, entonces. Y la 155 también. Claro, en los términos de la 7 y 30.
Ok. ¿Y la 9 también? Cambiando el Con promover. el por cambio accionar. exacto, borramos esa parte de desarrollar acciones. Eso es. Bien. Salten, sí. Salten. 10. La número 10 está en la página 4 del señor Quinteros para incorporar una letra K nueva en el mismo artículo que dice lo siguiente: aplicar e implementar la seguridad y soberanía alimentaria en las políticas pesqueras en línea con alcanzar una alimentación adecuada y saludable para toda la población, privilegiando el consumo humano directo. Y la 31 está en la página 17. Es de lo mismo. La 31 también del señor Quintero incorpora en el artículo segundo dos nuevas definiciones, 72 y 73. 72, seguridad alimentaria, aquella que a nivel de individuo, hogar, nación y global se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana. 73. Soberanía alimentaria. Derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. Ahora, estas 3 son definiciones de Naciones Unidas. Textual. Así que eso está establecido. Gracias, presidente. Respecto del punto de la indicación número 10, simplemente hacer la misma prevención, que esto lo tenemos incorporado en nuestro proyecto, pero sin perjuicio de eso estamos de acuerdo, digamos, y por lo tanto en su momento podremos evaluar la forma de hacerlo compatible. Respecto de la 31, y no es que dude en su palabra en absoluto, digamos, pero como no veníamos preparados a esta sesión para este punto y siendo una definición más o menos larga, digamos, le pediríamos, si es posible, que nos dé hasta la próxima sesión para estudiarla, evaluarla, para que podamos votarla con adecuada información. Muy bien. Senadora Rincón. Presidente, entendiendo el sentido y respaldando el sentido de su indicación, me preocupa que hemos hecho toda una disgregación sobre el tema de los pueblos indígenas. Hay una acepción en la indicación suya respecto del punto y acto seguido viene una indicación del senador Navarro con la definición de pescador originario. Entonces, creo que debiéramos, y ahí le pediría al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, que trate de conciliar las normas a efecto de ser consistente con lo que estamos haciendo, porque por un lado nos piden declarar inadmisibles respecto a este tema. Se entiende lo que el senador y presidente de la Comisión está haciendo respecto de esto, además lo toma de declaraciones de Naciones Unidas, y tenemos una después del senador Navarro respecto al punto. Entonces, tratar de ser coherente en esto. Y si pudiera el Ejecutivo recoger los puntos planteados por los colegas, ser consistente en la redacción. Sí, me parece muy bien lo que ha dicho la senadora. Claro, aquí está la definición de Naciones Unidas, pero como estamos viendo y dejamos fuera el otro, sería bueno que ustedes lo consideraran para la próxima sesión. Recién vimos en la indicación 32 de aquellos que formaban parte de los temas indígenas que se rechazaron. Sí. Esa sería la indicación entonces que podríamos tenerla a la luz, o sea, a la vista, digamos, a la hora de resolver o de evaluar, digamos, esta definición que se hace en la 31. Ok. ¿Ya? Perfecto. Gracias, presidente. Ok. Secretario. Por la comisión. De modo que la 31, ¿cuál fue la decisión, presidente? No, lo que acaba de decir el presidente es que queda pendiente y va a tener en consideración el hecho de lo que se declaró anteriormente respecto a la 32, para efectos de ser coherentes con lo que hemos hecho, nada más. Los que venían todos hoy día, 33 y 165, la 33 es de principio. La 33 en la página 18.
la 33. Sí, de la señora Rincón, para agrega un artículo segundo A nuevo, que es el siguiente. El Estado y sus agentes, cualquiera sea su denominación o régimen aplicable, velarán por el cumplimiento de principios y directrices establecidos en la presente ley. El régimen de los recursos hidrobiológicos, organismos y servicios públicos, así como todo ente público o privado, colectivo o individual, observarán los siguientes principios y sus respectivas directrices generales. 1 romano. Desarrollo de la pesca responsable y sostenible, procurando coincidencia con el enfoque ecosistémico. 2. Fomento de los actores en igualdad de acceso y equidad con relación a los recursos. 3. Reconocimiento y fomento de las actividades conexas a la actividad pesquera y acuícola. 4. Impulso en la inversión en infraestructura, organización, capacitación y desarrollo de la actividad pesquera de pequeña escala o artesanal. 5. Respeto y promoción integral de la legislación medioambiental nacional e instrumentos internacionales suscritos por Chile y vigentes. 6. Coordinación y cooperación interinstitucional de los organismos públicos y privados. 7. Igualdad de género en todos los planes y programas desarrollados por los órganos del Estado. 8. Fomento de políticas contra el cambio climático y desarrollo de la investigación sobre los recursos. 9. Progresiva disminución y erradicación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 10. Transparencia en las decisiones y actuaciones de los órganos, asignación de recursos, conformación de consejos y comités y, en general, de todo acto de organismos relacionados con la pesca y acuicultura, salvo excepciones legales. Estos principios orientadores de la actuación de los órganos de la Administración y particulares relacionados serán especificados a través de directrices y planes de acción por el respectivo reglamento. Senadora Rincón. Presidente, como obviamente se podía dar la discusión de hecho no estaba como inadmisible, esto es orientador, no es impositivo. La verdad es que dice claramente que el Estado y los agentes velarán por el cumplimiento de principios y dice al final que estos principios orientadores de la acción de los órganos de administración y particulares relacionados serán especificados a través de directrices y planes de acción respectivo al reglamento. Incluso podría ponerse podrán ser, para que no haya, digamos, ninguna duda respecto de que es una orientación y no un mandato del legislador. Ahora sí el Ejecutivo lo quisiera reconocer, el Ejecutivo, obviamente. Nosotros no lo estimamos. Gracias, presidente. Es admisible. Yo le pediría aquí el mismo favor en el sentido de que nos permitiera leerla completamente, digamos, para analizarla y poder votarla a la sesión siguiente, porque independientemente de su contenido, que en principio, digamos, nos parece bien, también hay un tema ahí de ubicación, digamos, en el sentido que hay unos artículos, el 1B particularmente, que contiene principios. Entonces, a lo mejor uno podría establecer como un inciso aparte, digamos, dentro del artículo, para que en ese artículo queden todos los principios y no tengamos artículos diferentes, en fin. Pero le pediría ese favor también para... No, por supuesto, no hay ningún problema. Si veanlo bien, pero a nosotros nos interesaría que esto quedara establecido con las correcciones, digamos, vocabulario. ¿Ya? Senadora. Bien breve, solo que la senadora Rincón planteó el podrán ser y yo creo que sería bueno que lo consideren a la hora de revisar, porque a mí comparto plenamente, digamos, los principios, solo que podrán ser, digamos, quedaría en mi opinión mejor, pero revísenlo porque ahí va a haber tiempo para hacerlo. Muchas gracias, presidente. Concordando con lo dicho anteriormente y con objeto de solamente poder contribuir a perfeccionar la redacción, hay dos áreas que tal vez sería interesante analizar. Una es el fomento de la investigación, declararlo así tácitamente, porque tenemos que hacer un esfuerzo el Estado y el Estado tiene que también hacer que las universidades y todos investiguen más. Y lo segundo en el consumo humano. Finalmente la ley de pesca tiene que tener el sentido de que lo que obtenemos del mar, la proteína de mejor calidad, sea efectivamente para alimentarlo. Sí. El consumo humano también tiene su propio grupo de indicaciones. Está acá en la investigación. Es que el 8 es el cambio climático. La investigación.
investigación. investigación sobre los recursos. Está. Perfecto, ok. Bien, entonces quedaría Está pendiente, considerado. ustedes lo revisan y lo vemos en la próxima sesión. Señor secretario, la última indicación que veríamos hoy día. Hay dos pendientes, presidente. ¿Cuál? Perdón, la No, 33 ya la vimos. lo vimos. Esa es la que acabamos de ver. La Exactamente. 165 está en la página 91 del comparado. Está muy bueno, está bien así. No, yo creo que no. Es de la señora Rincón e incide en el artículo 153 que crea los comités científicos técnicos pesqueros. ¿Dónde? La página 91 del comparado, la indicación 165. La indicación agrega, luego del punto final del inciso tercero, lo siguiente. Para la determinación, se refiere a la letra B, ¿no? Sí. La letra B que dice determinación de los puntos biológicos de referencia. Y se agrega lo siguiente: para la determinación el comité tendrá a la vista las investigaciones del Instituto de Fomento Pesquero y en general toda otra evidencia que permita anticipar el estado de las pesquerías antes de su decaimiento. Senadora Rincón. Yo creo, presidente, que se explica por sí misma. Ejecutivo. Presidente, ningún problema. Lo que sí, en este caso, nosotros hay otras normas que se refieren a estos puntos que están en otras partes de la ley y simplemente quisiéramos poder revisarlo para traer, digamos, o la misma redacción o una redacción alternativa, entre comillas, pero que Ya, mantenga entonces, naturalmente el objetivo y el espíritu. Entonces vamos a dejar pendiente esta para la próxima sesión. 31, 33 y 165 sería. 33 y 165 quedan pendientes. Así es. Ok. Pero con la idea solamente No, por supuesto. de perfeccionarlo. O sea que estamos prácticamente de acuerdo en todas estas indicaciones. 165. Así es. Ahora, ¿ah? El número de la indicación. ¿Cuál? No, pero no. Ah, ya. Veámoslo. 176. La 166 de la señora Rincón también agrega un numeral nuevo al proyecto, en la página 92, que modifica el artículo 155, que determina Este lo tenés tuyo, ¿no? las normas de funcionamiento, decisiones e integración de los comités, y lo reencarga eso al reglamento. La indicación reemplaza, está compuesta por varias letras, por 3 letras. Reemplaza en la letra A del párrafo primero el guarismo 3 por 5, que dice, es el número de integrantes de cada comité. En vez de 3 lo eleva a 5 y el de 5 lo reemplaza por 7. De modo que diría cada comité estará integrado por no menos de 5 ni más de 7 miembros. La letra B intercala en la letra A, el mismo párrafo, entre la palabra semestre, 8 semestres y la expresión y especialidad, la primera o la segunda vez. ¿Le parece, presidente, que leamos cómo quedaría? La siguiente, ¿en cuál de las dos? Porque está dos Todas, veces. porque la podemos ¿En leer. los dos casos? Sí, porque podemos leerla y queda mejor que estarlo viendo separado. ¿Qué es lo que diría? Ya, a ver. Los requisitos del profesional. De a lo menos 8 semestres con al menos un profesional. A ver. Deberá acreditar contar con un título profesional de lo menos 8 semestres. Cada comité Será integrado por no menos de 5 ni 7. más de 7 miembros. Para participar en dicho comité se deberá acreditar contar con un título profesional de a lo menos 8 semestres, con al menos un profesional relacionado con las ciencias económicas y un profesional relacionado con las ciencias sociales, y especialidad en ciencias del mar relacionadas con el manejo y conservación de recursos pesqueros en caso de los comités científicos técnicos pesqueros. Es que faltó una parte que era y con al menos un profesional relacionado con las ciencias económicas. Y un profesional relacionado con las ciencias sociales. Sí. Y especialidad o experiencia acreditable en ciencias del mar. ¿No le vamos a colocar requisitos de semestre aquí? Se mantienen los requisitos Ya. de semestre, Los 8 pero sí. se agrega Ya. que tiene que tener o experiencia acreditable. Sí, a ver. Especialidad o experiencia acreditable, porque no necesariamente puede tener especialidad. Es la letra C. Sí, pero los años de Experiencia. experiencia. Y es en ambos casos, en los dos casos.
y queda mucho más amplio porque hay porque hay profesionales que no tienen la especialidad académica, pero sí tienen O la experiencia acreditable. ¿Sigo? En el caso de los comités científicos técnicos de acuicultura del artículo 154, se deberá acreditar contar con un título profesional de a lo menos 8 semestres, con al menos un profesional relacionado con las ciencias económicas y un profesional relacionado con las ciencias sociales o experiencia acreditable, y especialidad en ciencias del mar, medicina veterinaria u otra carrera de ciencias con especialización en materias ambientales o recursos naturales. Los miembros del comité podrán participar en más de uno de ellos. La modesta opinión de la Secretaría era que, tratándose de la integración de los comités, era la atribución del Presidente de la República. Bueno, pero que la revise el Ejecutivo. Efectivamente estaba dentro de la categoría de las inadmisibles por la composición y estructura de los comités, pero además también porque requiere presupuesto, porque en el fondo los miembros de los comités científicos sí tienen dieta, que es menor, digamos, y es ínfima, pero igualmente requieren. Y desde ese punto de vista, digamos... Claro, pero nosotros tendríamos que discutirlo con los que ponen la plata, digamos. Pero véanlo y la próxima sesión lo... Ok. En la parte del número. Sí, no en el contenido. No en el contenido respecto a la exigencia. Bueno, Se entiende que ahí obviamente hay un problema. Bien, entonces queríamos hasta acá esta sesión. A ver, pongámonos de acuerdo qué indicaciones vamos a ver la próxima sesión. ¿De qué? Del paquete, a ver, ¿sí? La palabra, Eric. Muy bien. Correo. Gracias, presidente. Queríamos proponer las indicaciones relativas a RPA porque es un punto que es relativamente central con el proyecto, con lo que ya hemos discutido. Las indicaciones pareciera que son varias, pero tienen mucho que ver con un solo punto, por lo tanto muchas son complementarias o contradictorias, por lo tanto pareciera que las indicaciones todas abordan un tema relativamente orgánico, que al final de cuentas tiene que ver con la movilidad, los requisitos de residencia, etcétera. Así que esa sería como la propuesta. No, son 15, pero tiene razón, tienen que ver con el mismo tema. Podríamos verla en general, qué sé yo, e irla viendo. Muy bien. ¿Para el lunes? Perfecto. Y si hubiera tiempo, vamos a avanzar en otros temas, digamos, como ahora dejando... Como hoy día y vamos avanzando. Gracias. Pero el RPA yo creo que es importante también, sobre todo la pesquería artesanal. Y para que una vez por todas veamos qué pasa con los registros. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. No nos olvidemos que tenemos comisión mixta a las 12, por el tema de la miticultura. Ahora, ¿sí? ¿Será necesario que esté presente en esa comisión para decirle a su vez al ministro que se quede? Digamos, En la misma. No, la mixta quédense ustedes. Bueno, muchas gracias. Para que nos ayuden a tratar de convencer. Son dos detalles que no sé cómo se les escapó. Oye, no sé si tienen alguna duda con las dos indicaciones. No, yo no. Estamos claros.